Sí, sí, lo escucho bien. Sí, lo escucho bien, pero espere un momentito, por favor, ¿ya? Ya. No, quería ver si había interferencias. No hay interferencias, ¿no? No, Ok, no, ninguna, gracias. está bien. Bien, licenciada, vamos a iniciar la telecapacitación. ¿Comenzamos, licenciada? Un momentito, licenciada, por favor. Muy buenas tardes, licenciada Inga, ¿me escucha? Vamos a iniciar esta telecapacitación. Muy buenas tardes, estimados participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les saludamos y les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos una telecapacitación de interés para todo el personal de salud, especialmente para el personal de enfermería que labora con este tipo de pacientes, que ya van a saber cuáles son. El día de hoy hemos invitado a la licenciada especialista Carmen del Rosario Inga Sotomayor, enfermera asistencial del Servicio de Contingencia COVID Medicina E, quien presentará el tema atención de enfermería al paciente quirúrgico pre y post operado con COVID. Queda con ustedes la licenciada Inga. Puede empezar, licenciada Inga. Buenas tardes, soy la licenciada Carmen Inga, del Servicio de Contingencia COVID. En esta ocasión, bueno, voy a hablarles sobre la atención de enfermería al paciente quirúrgico pre y postoperatorio con COVID. Un momentito. No avanza. No avanza. Ya, bueno, comenzamos. Tuve un pequeño problema aquí en el... No se preocupe, todo está bien. Sí, a ver. Definición del paciente quirúrgico con COVID. Es una persona con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, COVID-19, con una indicación quirúrgica que requiere de un conjunto de actividades asistenciales y no asistenciales centradas en el paciente, destinadas a la resolución integral del procedimiento indicado. Momentos de una cirugía, ¿no? Tenemos tres fases: el preoperatorio, el cual está relacionada desde el momento en que deciden realizar una intervención quirúrgica hasta que se traslada al paciente a sala de operaciones. El transoperatorio o intraoperatorio, que comprende todas las actividades que realiza la enfermera en el acto quirúrgico
hasta que es trasladado a una unidad de recuperación posanestésica. Y el posoperatorio, ¿no? Desde el momento que el paciente entra en la unidad de recuperación posanestésica hasta cumplir las 24 horas en hospitalización. El preoperatorio, ¿no? El preoperatorio es un conjunto de acciones que nos llevan a preparar al paciente para una serie de agresiones físicas y psicológicas. Comprende el tiempo que transcurre desde que se decide practicar el procedimiento quirúrgico hasta el momento de trasladar al paciente al quirófano. Tenemos dos tiempos del preoperatorio, el preoperatorio mediato y el preoperatorio inmediato, ¿no? El preoperatorio inmediato es la decisión de intervención quirúrgica hasta 2 horas antes de sala de operaciones. Y el preoperatorio inmediato 2 horas antes de dejar al paciente en sala de operaciones. ¿Cuáles son los objetivos del preoperatorio? Es mejorar la salud del paciente, establecer el plan preoperatorio más adecuado, disminuir la ansiedad para lograr el mejor curso perioperatorio posible y minimizar los posibles riesgos. En el preoperatorio es obligatorio en la mayoría de cirugías, sobre todo en las que requieren de estancia hospitalaria. Permite al anestesista conocer la salud del paciente y controlar la anestesia, así como cualquier incidencia durante la cirugía. Consiste en todos los pasos necesarios realizados hasta el momento de la cirugía. En el preoperatorio inmediato, ¿no? Ya cuando hay una sospecha de la enfermedad, se comienzan a hacer los exámenes de laboratorio, los prequirúrgicos, ¿no? Exámenes complementarios, el cual vamos a ver qué exámenes complementarios se solicitan, ¿no? Luego tenemos que el médico ya toma una decisión quirúrgica, y según esa decisión quirúrgica y dependiendo del tipo de operación, pueden pedir a veces paquete globular, plasma, luego hacen una preparación psicológica al familiar. Comenzamos de ahí a preparar su historia clínica, ¿no? El médico comienza a hacer su anamnesis y evolución, su tratamiento, y luego solicitan evaluación de anestesiología y se comienza la hospitalización. Entre los exámenes de laboratorio, en un paciente con COVID, lo primero que toman es la prueba molecular, porque el paciente para entrar a sala de operaciones es requisito indispensable una prueba molecular, no una prueba antigénica, ¿ya? Luego ahí toman los de rutina, que son el hemograma, grupo sanguíneo, el perfil de coagulación, tiempo de coagulación y sangría, y los serológicos que corresponden. Entre los exámenes complementarios, toman radiografía, ya sea de tórax, de abdomen. ¿Por qué? Porque este paciente quirúrgico, por ser paciente COVID, se le ha complicado, que más adelante les explicaré, con procesos respiratorios, neumonías. También como exámenes complementarios tenemos ecografías, el cual toman abdominal, vesical, renal y tomografías. Como les dije, ¿no? La solicitud de biológico es de acuerdo a la patología quirúrgica del paciente que necesita. Si hay paciente con anemia y necesita, se le transfunde de repente, o hay sangrado en sala de operaciones, se lleva el paquete globular, si requiere plasma fresco o plaquetas. Decisión de la cirugía, ¿no? Para tomar una decisión para una cirugía, el médico tiene que ver sus condiciones físicas, ¿no? El paciente tiene que estar físicamente sano, ver si tiene enfermedades agregadas, ¿no? Hay pacientes que son alérgicos a ciertos medicamentos, o pacientes que sufren de asma, ¿no? Entonces, todo eso se recopila del paciente.
Las condiciones administrativas es para ver el turno operatorio, que todos los documentos y todos los exámenes prequirúrgicos, las pruebas moleculares, todos están en orden. Y condiciones económicas, ¿no? Bueno, que la mayoría de pacientes que entran por CIS, que es lo que le cubre toda la operación. Su riesgo quirúrgico, ¿no? Acá el médico evalúa la evaluación de su riesgo quirúrgico, es dependiente del paciente y dependiente de la patología, ¿no? Dependiente del paciente porque aquí observan la edad, el estado nutricional en que está el niño y según la patología que se le va a realizar, ¿no? En cuanto a dependientes de la patología, ¿no? ¿A qué operación va a entrar? ¿Es una hernia, peritonitis generalizada, un shock, ¿no? Y en evaluación es la decisión que toma la cirugía que se va a realizar y qué cirujano lo va a realizar. La historia clínica en el preoperatorio, ¿no? La historia clínica en el preoperatorio tiene que estar completa, debe tener su anamnesis, su examen físico, su firma de consentimiento informado, en el cual tiene que estar firmado tanto por el familiar como por el médico tratante, ¿no? Luego, que sea evaluado por anestesiología, ¿no? Y hay veces los pacientes en el preoperatorio, algo que les puedo decir que en el área de contingencia COVID, mayormente han venido pacientes posoperatorios. Hemos tenido pocos pacientes en operatorios, ¿no? Pero a veces cuando han venido pacientes en el preoperatorio, no han traído el CIS. Entonces nosotros tenemos que hacer todo el trámite documentario para que tengan el CIS. Que sea evaluado por servicio social, que tenga su hospitalización de alta, para que todos esos papeles, cuando el paciente sea de alta, no les falte. Duración durante la hospitalización. Durante la hospitalización, cuando viene un paciente del operatorio, ¿no? Se recepciona al paciente COVID y se le asigna un ambiente. Bueno, en contingencia COVID, que manejamos puros pacientes positivos, ya todos los pacientes quirúrgicos que han venido son pacientes positivos moleculares. Ahí manejamos todo lo que es el uso del EPP, ¿no? Desde que recibimos al paciente, cada vez que entramos a alguna atención, todo es el material completo del EPP, como ustedes pueden ver en la imagen. Tanto la enfermera, el médico y el personal técnico manejamos desde el ingreso del paciente. Una vez recepcionado el paciente COVID, ¿no? Se le asigna su ambiente, hacemos el control de sus funciones vitales y, como les dije, ¿no? Sus trámites administrativos si es que no han tramitado el CIS. Luego se le da las orientaciones de las normas del servicio, ¿no? En contingencia COVID es un ambiente nuevo a raíz de la pandemia, en el cual se hicieron unas normas en que el familiar se queda permanente acompañado con el paciente, ¿no? Se le ofrecía desayuno, almuerzo y cena, con la condición de que el familiar esté permanente, porque había mucho riesgo de que el familiar salga y como tenía que bajar con el ascensor, ¿no? Otro personal se podría contagiar, ¿no? Entonces, las normas también eran de que hasta la 1 de la tarde se podía recibir todos los materiales que ella necesitara de útiles de aseo, tanto para ella como para su hijo, ¿no? Esa es toda la orientación que se le daba a la mano. Luego, la recepción de materiales, ¿no? Todo lo que traía, la preparación psicológica del paciente, ¿no? Ya una vez en todo el preoperatorio, ya avanzado, en el segundo día, teníamos que completar la lista de checklist, ¿no? En el cual todos sabemos que es muy importante para cuando llevamos al paciente a sala de operaciones, ¿no? Tener también una buena vía periférica, ¿no? Para llevar al paciente, ya que allá va a estar hidratándose y van a pasarle anestésicos y todo lo que requiera, ¿no? El día que entra un paciente en preoperatorio está con una dieta blanda, hasta una dieta líquida,
¿no? Y el mismo día ya, 8, 10 a 12 horas antes, el médico indica colocar pues en NPO. El consentimiento informado también es muy importante. Informar al padre acompañante y al paciente pediátrico los cuidados preoperatorios a desarrollar. Valorar el grado de ansiedad y minimizar sus preocupaciones en la medida de lo posible, explicando en términos sencillos el proceso de la intervención. Como todos saben, este es el consentimiento informado, ¿no? Que lo manejamos en el hospital, el cual está firmado, tiene que tener la firma del apoderado y del médico tratante, ¿no? Esta es la lista check de todo paciente preoperatorio antes de entrar a sala de operaciones, ¿no? Esta lista check ayuda mucho en el preoperatorio, ¿no? En el cual nosotros tenemos que ahí verificar todo lo que se le ha hecho al paciente, ¿no? El día que ya va a entrar el niño antes de sala de operaciones, ¿no? Observar que tenga su brazalete con el nombre rotulado, su edad, su peso, la cirugía que le van a realizar y sobre todo el peso exacto del día, porque son pacientes pediátricos que manejamos, ¿no? Luego, la preparación cefalocaudal, ¿no? Que el paciente sea sin accesorios, ¿no? Que la piel, según el tipo de operación, ¿no? Esté limpia. Si necesita afeitar, también se tiene que hacer un día antes, ¿no? El preparar al paciente con la bata, el gorro, botas, descartables, ¿no? Es un paciente positivo, el cual todo es descartable. Observar y anotar también el tiempo de ayunas, ¿no? Que el anestesiólogo lo puede indicar 6, 8, 10 horas antes, ¿no? Ver y anotar los exámenes complementarios, sobre todo, principal es la prueba molecular en físico, que tiene que estar en la historia clínica. Y luego los resultados de hemograma, perfil de coagulación, el tiempo de protrombina. Si es que el familiar trae placas extras, también anotarlas, porque es lo que el familiar ha traído de fuera del, ¿no? del hospital, ¿no? Si se va a llevar paquete globular, también poner el número de depósito que ha hecho el familiar. También tenemos que anotar en la hoja de checklist, ¿no? Verificar también el riesgo pediátrico, que es común en todo paciente. En algunos pacientes necesitan riesgo cardiológico, ¿no? Y en otros también riesgo neumológico. En nuestro caso hemos utilizado más el riesgo pediátrico y neumológico porque los pacientes eran COVID positivo y se les habían complicado con neumonías. Como les dije antes, el consentimiento que tiene que estar firmado, ¿no? Y también anotar si el anestesiólogo dio una premedicación, ¿no? Si se le colocó algún antibiótico profiláctico, también anotar ahí en esa hoja de checklist si es alérgico a algún AINE o algún antibiótico, y sobre todo observar que la vía periférica, o si tuviera catéter venoso central, esté permeable y óptimo para que vaya a sala de operaciones, ¿no? Como les digo, la enfermera es la que se encarga de la revisión de todos los prequirúrgicos y lleva esta lista de checklist. En el preoperatorio, ¿no? Bueno, recalcarle, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta es la forma como nosotros llevamos a los pacientes a sala de operaciones, ¿no? Es una camilla. A ver, para explicarle algo conciso, ¿no? Antes que se lleve al paciente, hay una coordinación de la enfermera de sala de operaciones con la enfermera coordinadora de contingencia COVID, ¿no? El cual ellas ya informan que el paciente debe subir. Para eso nosotros ya nos preparamos la camilla con ese protector el cual ustedes ven, y nos vamos con el protocolo. Tenemos un protocolo en el cual bajamos por el ascensor y apenas que estamos ya, porque nosotros manejamos a los pacientes en el cuarto y quinto piso. Una vez que ya hemos bajado, ¿no? Se comunica al personal que esté en el primer piso para que desinfecten el ambiente. ¿Por qué? Porque este ambiente,
el ascensor lo utiliza otro personal. Entonces, para evitar el riesgo de contagios, ¿no? Ahí mismo apenas se sale con el paciente, se desinfecta. Cuando regresamos con la camilla, de la misma manera, el personal de limpieza tiene que desinfectar todo el ambiente, ¿no? Algunos diagnósticos de enfermería relacionados al preoperatorio, ¿no? Aquí he recalcado, tenemos acá ansiedad relacionado a los cambios en el estado de salud, ¿no? Como nuestro objetivo tenemos disminuir la ansiedad. Nuestras intervenciones serían fomentar la interacción enfermera-paciente-padres, permitir que el paciente y la madre verbalicen sus dudas y sus temores, apoye al paciente y la familia para que se sientan seguros en el hospital y fomentar la empatía con el paciente, ¿no? Nuestra evaluación será disminuir la ansiedad. He recalcado dos diagnósticos que son los más importantes, ¿no? Luego tenemos como diagnóstico trastorno del patrón del sueño relacionado a factores ambientales. Como objetivos tenemos fomentar el descanso en el momento y horas indicadas, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras intervenciones? Acondicionar los ambientes para la hora del descanso, no manipular innecesariamente al paciente, verificar que no les tomen muestras del laboratorio durante los momentos del descanso, ¿no? No encender la luz innecesariamente y procurar no hacer mucho ruido de lo permitido, ¿no? Nuestra evaluación llegaría a ser que el paciente logra descansar en el momento indicado, ¿no? Sobre todo antes de la operación. El postoperatorio, paciente postoperatorio, ¿no? El paciente postoperatorio inicia a continuación que termina la cirugía. El proceso se desarrolla en recuperación. El tiempo de duración es de aproximadamente 2 horas. Postoperatorio del paciente quirúrgico con COVID-19. El postoperatorio inmediato es desde que sale de sala de operaciones hasta 2 horas después. Y el postoperatorio inmediato es a partir de las 2 horas hasta que se cumplen las 24 horas, que vendría a ser en la hospitalización. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Aquí es atender las necesidades psicológicas y físicas del paciente después de la cirugía. Promover un proceso de recuperación óptimo y lograr que el paciente alcance el autocuidado. Recepción del paciente postoperatorio, ¿no? En contingencia COVID, ¿no? El protocolo es cuando la enfermera trae al paciente, lo primero que hacemos es una valoración, en el cual vemos la condición general. ¿En qué condición viene el paciente, no? Nos permite para identificar los signos de una oxigenación y ventilación inadecuadas. El estado de conciencia. Valorar el estado neurológico, ¿no? Ver si el paciente está inconsciente o está con conciencia alterada, cómo está orientado, el estado sensorial y motor, el tamaño, la simetría y la reactividad de las pupilas, ¿no? O sea, acá el paciente puede estar despierto, aturdido o dormido. Es lo que hace la enfermera en la valoración apenas llega el paciente, ¿no? Observar la herida operatoria. La herida operatoria debemos valorar el sitio y la extensión, ver los apósitos, si están limpios o manchados, si hay presencias de drenajes, la cantidad y la calidad. La perfusión tisular, ¿no? Ver si hay cianosis, si hay palidez marcada, ¿no? O si hay otras pérdidas de líquidos. Información requerida por la enfermera. Una vez que observamos al paciente y hacemos la valoración instantánea del paciente postoperatorio, la enfermera de sala de operaciones se encarga de
reportar a la enfermera de contingencia COVID sobre el paciente, ¿no? La edad, el peso, sus antecedentes del paciente, ¿no? O sea, si el paciente es alérgico a algo. Esto es que en el caso, yo les cuento en el caso de que el paciente no ha estado con nosotros en el preoperatorio, sino el paciente viene a nosotros recién por primera vez de frente a un postoperatorio. Entonces, la operación ya tiene conocimiento, ya sabe del paciente. Entonces, por eso que aqueja el reporte de la enfermera de sala de operaciones, ¿no? A la enfermera de contingencia. El tipo de cirugía que se le realizó, la anestesia que recibió y qué eventos sucedieron durante el procedimiento quirúrgico, ¿no? Hemos tenido que ha visto pacientes que han hecho pues, broncoespasmos, ¿no? En el cual o le han puesto su ketorolaco, pero al no tener efecto, le han puesto el tramadol, ¿no? Y cuando ha venido el paciente, a veces algunas funciones estaban alteradas, ¿no? Entonces, por eso es la información, ¿no? que se hace de enfermera a enfermera. Cuidado de enfermería en el postoperatorio. Perdón, disculpe. Antes de comenzar en eso, una vez que se hizo la valoración, se tuvo la información de la enfermera de sala de operaciones, ¿no? Se procede a llevar al paciente a su ambiente, en el cual la enfermera se hace presente al familiar como personal de salud, la enfermera y la técnica, porque las dos entran junto al paciente a su ambiente a ponerlo en su cama, ¿no? Ahí, como les digo, se le educa sobre las reglas del servicio, ¿no? El paciente cuando entra por primera vez de un postoperatorio, no sabe y lo primero que quiere hacer, señorita, porque ha estado en compañía de su niño, todo el rato quiero salir a comer o a comprar algo, ¿no? Entonces en el momento se le explica que aquí, desde el momento que viene, ¿no? No puede salir, pero aquí siempre le vamos a proporcionar el desayuno, el almuerzo y cena. Educar al paciente en cuanto al uso de mascarilla permanente. El familiar cuando viene ya sabe que es positivo, tanto ella como el paciente, ¿no? Entonces, se le vuelve a educar que debe usar permanentemente la mascarilla cuando va a ser evaluado su niño tanto por el médico como la enfermera o la atención del personal técnico, ¿no? U otros profesionales, ¿no? Educarle en el momento que estamos con el paciente al ingreso de su postoperatorio, ¿no? Informarle a la mamá también sobre el riesgo de caídas. Si son niños preescolares, ¿no? Están en cunitas, levantarles las barandas, importante. Enseñarle el ambiente en el que se encuentra. En contingencia COVID, nosotros que estamos en el área donde es la clínica, en el cual creo que muchos de ustedes saben que cada paciente es un ambiente por cada paciente, ¿no? Entonces, los familiares cuentan ahí con un baño propio y una ducha propia. Entonces se le informa, señor, usted puede usar el baño, la ducha, ¿no? Para su aseo, ¿no? Y porque muchas personas a veces, señorita, ¿quiere el baño? Y no, no, se le dice que no porque todo lo tiene dentro del ambiente. Cuidados de enfermería en el postoperatorio. Tenemos control y evaluación de signos vitales. Aquí en el control y evaluación de signos vitales debemos monitorizar según el estado de cada paciente, ¿no? En algunos pacientes quirúrgicos que han venido a COVID, hemos visto muy seguido la hipotermia, ¿no? La hipotermia, que es la temperatura corporal inferior a 36 grados, ¿no? Puede ser el resultado de una pérdida de calor de un cuerpo caliente en un quirófano frío, o la pérdida de calor de órganos expuestos al aire, ¿no? El traslado desde sala de operaciones
hasta contingencia COVID, ¿no? Todo este momento, a veces han llegado muchos niños con hipotermia, en el cual pues se le ha abrigado, se le ha dado calor local, y a la hora los niños mejoran su temperatura, ¿no? También, dentro de los controles de funciones vitales, la presión arterial, a veces hemos visto una hipotensión, ¿no? A veces por efectos de la anestesia, o también tenemos que ver el sangrado, ¿no? La frecuencia cardíaca también a veces está elevada. ¿Por qué? Porque ya le está haciendo, a veces después de 3 horas nomás que le han colocado para el dolor en sala, el niño ya comienza con el dolor, ¿no? Entonces la frecuencia cardíaca está un poco elevada. La frecuencia respiratoria en algunos se ha visto un poco polineico. ¿Por qué? Porque se les ha asociado con neumonías, ¿no? Luego tenemos la administración de líquidos parenterales y terapéuticos. Tenemos que controlar la administración de estos líquidos, ¿no? Para evitar edemas o Ese día le retención. ponía la clase de... Les cuento que en algunas ocasiones ha venido a veces pacientes con un ligero edema palpebral, ¿no? Entonces, nuestro protocolo es que cuando llegaba el paciente de cirugía y observamos algún signo de alarma, ¿no? Llamábamos al cirujano para que venga a evaluarlo, ¿no? Porque el paciente venía con NPO, por ejemplo, un pediátrico a 90 cc por hora, ¿no? Entonces, y había un ligero edema palpebral, entonces el médico venía, evaluaba y bajaba a veces la hidratación, o de lo contrario en otros casos lo mantenía la hidratación, ¿no? También en cuanto a la administración de terapéuticos, ¿no? Medicamentos. Habían pacientes que se le iba a iniciar, ¿no? En la indicación del médico postoperatorio, iniciar metronidazol. Y nos ha sucedido con muchos pacientes, ¿no? El metronidazol tiene efectos adversos en que la mayoría de los pacientes vomitaban, por más que le hayamos pasado en 2 horas, igual. Entonces, la mayoría, ha venido muchos médicos y hemos cambiado a clindamicina, ¿no? Que no tiene muchos efectos adversos. Manejo del dolor, ¿no? El saber qué tipo de cirugía se le realizó al paciente, ¿no? Porque hay pacientes a veces con pacientes con apendicitis, que se les ponía ketorolaco, y con eso tranquilos llegaban, y después todavía de 6, 8 horas un poco de dolor y se les ponía, pero ya lo dejaban a horario, ¿no? Pero como que han visto pacientes con otras patologías, ¿no? Peritonitis, que han llegado a utilizar metamizol, tramadol, hasta morfina, ¿no? Es dependiendo del estado del dolor del paciente y de la cirugía que se le ha realizado, ¿no? Hasta en algunos casos se ha colocado fentanilo. Bueno, eso ya es según protocolo de anestesiólogo. La observación de la herida operatoria, ¿no? Cuando el paciente viene, puede venir limpia la gasita, pero a veces, por una complicación propia de la cirugía, puede haber un poco más de sangrado, el cual causaría disminución de la presión arterial, y el cual estaríamos monitorizando constantemente la presión arterial, ¿no? Si ya hay mucho sangrado, como les digo, llamamos al médico de guardia, ¿no? Luego tenemos medición y valoración de drenajes, ¿no? Acá el paciente a veces ha venido con sondas nasogástricas a gravedad, ha venido con drenajes Jackson-Pratt, con drenajes laminar, ¿no? Nosotros debemos cuantificar para que no exista pérdidas más del 15% del peso del paciente, porque si no tendríamos que hacer, ¿no?, la reposición de volumen a volumen por pérdidas, ¿no? Y hacer un balance estricto de todas las pérdidas que realiza el paciente. Diuresis. En la diuresis sabemos que es el 0.5 por kilo por peso, ¿no? Para ver si está orinando adecuadamente o se está haciendo retención de líquido. La interacción con el paciente apoderado. Debemos tener en cuenta que el proceso quirúrgico es estresante. Despertar en un lugar extraño y además con elementos que son invasivos produce temor, ansiedad. Se le debe tranquilizar y acompañar en cada momento al familiar y al paciente, explicándole los procedimientos que se le va a realizar. Deambulación.
Después de las 24 horas, ¿no? Normalmente cuando es una apendicitis laparoscópica y en algunas convencionales, ¿no? El cirujano ha recomendado que el paciente trate de levantarse y sentarse, ¿no? Sentarse, o de lo contrario, caminar 2 pasitos, pero hacerlo para que haya una mejor movilidad gastrointestinal, ya que ha visto un manejo y movimiento, ¿no? Luego tenemos, en cuanto al registro de enfermería, ¿no? Sabemos que todas las actividades de enfermería, las circunstancias, todo lo que sucede, debe ser anotado en las notas de enfermería, tanto la firma y el sello, ¿no? Ya que es un documento legal en el cual nosotros estamos manifestando todo lo que ha sucedido en el postoperatorio. Como algunos diagnósticos que he recalcado en el postoperatorio, lo más importante que al menos que hemos utilizado hoy en contingencia COVID, ¿no? Es un riesgo de infección relacionado a procedimientos invasivos. Otro diagnóstico que hemos utilizado es riesgo del deterioro de la integridad cutánea relacionado a la humedad de los apósitos. Luego tenemos dolor agudo relacionado a algún agente físico. Este diagnóstico de limpieza ineficaz de vías aéreas relacionado al aumento de secreción bronquial lo utilizábamos en pacientes quirúrgicos. ¿Por qué? Porque como era un paciente COVID, se le complicaba con neumonías, ¿no? Y luego tenemos motilidad gastrointestinal disfuncional relacionado al abdomen distendido. Bueno, para más o menos darle un resumen, ¿no? Yo soy una licenciada que he trabajado 15 años en el servicio de medicina. Para mí ha sido una experiencia muy grata trabajar en el área COVID con estos pacientes quirúrgicos. Aquí normalmente no han llegado pacientes, como se dice, muy complicados, ¿no? Eran pacientes con operaciones que no se les complicaban mucho. Entonces, pero el manejo en cuanto a pacientes con COVID ha sido el mismo de los pacientes respiratorios, ¿no? Yo creo que estamos en la capacidad de aprender mucho más, ¿no? Y mi experiencia es que en verdad fue muy gratificante manejar a estos pacientes, ¿no? Manejar el paciente postoperatorio de un dolor, los pacientes cuando se les complicaba. Ha visto pacientes que han estado casi 15 a 18 días. ¿Por qué? Porque habían complicaciones de la operación y pacientes que manejaban vancomicina, meropenem, hasta les ponían PIC porque eran de accesos venosos muy difíciles, ¿no? Es verdad, el trabajar en esta área COVID, a raíz de esta pandemia, se ha originado el manejo, hemos aprendido mucho el manejo del EPP, ¿no? En épocas de invierno, de repente no ha sido tan tedioso para nosotros, ¿no? Pero en realidad en épocas de verano ha sido sí bien mortificante para nosotros, porque imagínense, usar el mandil, la mascarilla, los dobles guantes, el mameluco, ¿no? Pero yo creo que siempre ha visto una motivación, que es ayudar a los niños, ¿no? Bueno, espero que yo les haya informado algo sobre mi experiencia que he tenido en el manejo de estos pacientes en el área de contingencia COVID. Muy bien, licenciada, excelente presentación. Vamos a hacer llegar algunas preguntas que nos han enviado. Primera pregunta, ¿qué tipo de pacientes quirúrgicos se manejó con mayor frecuencia en la época de contingencia COVID?
Bueno, les cuento que esta área de cirugía COVID se ha iniciado en el mes de agosto del 2020. Estuvo como coordinadora la señora Rosa Román, el cual tuve la grata estar ahí como enfermera asistencial. Iniciamos con una capacidad estaba dividido, ¿no? Cirugía COVID con traumatología, pero manejábamos mayormente pacientes de cirugía COVID que eran entre 3, 4, hasta 5 pacientes, ¿no? Luego ya nos juntaron en el mes de diciembre en contingencia COVID respiratorio, que fue único, ya ahí manejamos quirúrgicos y respiratorios, ¿no? Y en toda esta experiencia, mayormente los tipos de pacientes que entraron quirúrgicos fueron pacientes con apendicitis, el cual al inicio estaban haciendo las cirugías laparoscópicas en el 7º piso y luego comenzaron a hacer las convencionales. ¿Por qué? Porque las operaciones lo hacían en el 2º piso de sala de operaciones de emergencia. Y como ahí no había el equipo laparoscópico, es por eso que comenzaron a hacer las convencionales, ¿no? Otros tipos de patologías que llegaron también fueron hernias inguinales. Tuvimos 2 a 3 casos de hernias inguinales. Por esta pandemia, muchas personas a veces no salían de su casa y llegaron niños preescolares con peritonitis, ¿no? El cual estos niñitos pues abarcaban antibióticos por larga estancia, ¿no? De vancomicina, meropenem. Otras patologías fueron abscesos residuales. Luego, pacientes con infección de heridas operatorias por su mismo sistema inmunológico deprimido por el COVID, ¿no? También estos niños requerían manejo de antibióticos en larga estancia, el cual se quedaban ahí en contingencia COVID. Y por el mismo pacientes positivos de COVID, estos pacientes se les asociaba con neumonías. Hemos tenido pacientes hasta con efusión pleural, ¿no? Que pacientes que han necesitado oxígeno por cánula, oxígeno por mascarilla. Esos fueron mayormente los tipos de pacientes quirúrgicos que llegaron a contingencia, ¿no? Espero que les haya gustado. Es la experiencia que yo pude ganar en trabajar en contingencia quirúrgica, ¿no? Y bueno, gracias por todo. Bien, licenciada, justamente ya habló un poco, pero es otra pregunta que dice, en el postoperatorio de los pacientes con COVID, ¿se han presentado complicaciones respiratorias? Claro, como les decía, ¿no? Sí, han visto pacientes que han hecho neumonías con efusión pleural, que han estado con el oxígeno por cánula binasal o por mascarilla. Y han demorado para salir ¿por qué? Porque se les ha asociado con el COVID, que han sido pacientes positivos, ¿no? Pero sí, hemos tenido varios. Casi en la segunda etapa de la pandemia es donde tuvimos más pacientes con complicaciones. En la primera etapa de la pandemia tuvimos mayormente pacientes, ¿no? Las apendicitis y peritonitis. Y en las segundas etapas fueron más pacientes con apendicitis, peritonitis, asociados con neumonías y efusiones pleurales. Bien, licenciada. Bueno, no hay más preguntas. Entonces la felicitamos y agradecemos por su preciosa, muy buena participación. Y ha presentado pues un tema que va a ser muy valioso no solamente para el paciente, sino para el personal de salud que elaboró con los pacientes con este tipo de problemas SARS-CoV-2. Por favor, sus recomendaciones finales. Nada, solamente recomendarles que somos enfermeras que estamos a disposición de todos nuestros pacientes y estamos en una etapa en que, a pesar de los años de servicio, estamos día a día para aprender mucho más. Y es algo que yo lo puedo decir con experiencia, ¿no? Después de 15 años de trabajar con pacientes respiratorios, que he trabajado en medicina, o estos 2 años que trabajé con pacientes quirúrgicos, ha sido muy, muy gratificante para mí. Muy bien, licenciada, muy interesantes sus palabras.
Bueno, como ya no tenemos más, todo ha estado muy claro, le volvemos a agradecer. Y a las participantes también les recordamos que este y todos los temas que transmitimos se encuentran en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Gracias. El día de mañana los esperamos con otro interesante tema a esta misma hora. Muy buenas tardes a todos.